Hola, bienvenidos. Yo soy Rodolfo Roballo, de Capacitación de GeneXus, y él es Alejandro Silva, de Desarrollo de GeneXus. Y vinimos a hablarle de lo que requieren hoy en día las aplicaciones web y cómo GeneXus cuenta con dos generadores que nos permite poder generarlas. En primer lugar, vamos a hablar del valor que estos generadores le dan a los desarrolladores de GeneXus y después vamos a ver qué estrategias estamos teniendo en GeneXus para asegurar la compatibilidad de las aplicaciones generadas en este cambiante mundo de las aplicaciones web. Las aplicaciones web han ido evolucionando continuamente a lo largo de los años, desde las aplicaciones de página simple, después aplicaciones generadas con CGI, a la inclusión de Ajax, que nos permitía la validación campo a campo, la Single Page Application, hasta la Progressive Web Application, que la podemos instalar localmente en un dispositivo. GeneXus ha acompañado todo el desarrollo tecnológico de estas aplicaciones web, creando aplicaciones cada vez más complejas. Pero para poder entender un poco de lo que es la generación de aplicaciones web, tenemos que hablar primero de su arquitectura. En las aplicaciones web tradicionales tenemos una parte que corre en el dispositivo frontend, que es el browser, y otra parte que corre en el servidor, que es el backend. En las aplicaciones tradicionales, el cliente es un cliente muy fino, porque no tiene prácticamente inteligencia, y cuando hay que tomar decisiones se toman en el backend, en el servidor, que es donde reside la lógica de negocios. En las aplicaciones más modernas, lo importante es la interfase con el usuario, o sea, la experiencia de usuario. Entonces las aplicaciones tienen que ser realmente muy ricas en contenido y por lo tanto el cliente tiene que ser un cliente rápido y eficiente. Para eso el cliente pasó a ser un cliente poderoso y parte de la lógica de negocios reside ahora, la mayor parte reside en el cliente. En el servidor, en cambio, tenemos servicios que son los que obtienen los recursos para dárselos al cliente. GeneXus nos permite generar aplicaciones web tanto en la parte del frontend como en la parte del backend. Además de la arquitectura, en las aplicaciones web tenemos que tomar en cuenta a quiénes van dirigidas. En esto tenemos frontend orientados al uso interno de una empresa que le llamamos back office y frontend que están orientados al usuario final, que son las aplicaciones customer facing. Esto en realidad no es blanco y negro porque hay aplicaciones de back office que incluyen una parte en la cual puede acceder el cliente de la empresa, no solamente los empleados. Así que, digamos, pero esta es básicamente la clasificación que tenemos que manejar. Lo importante es considerar que las aplicaciones de back office, la validación de los datos es crucial. Entonces, el cliente tiene que ingresar datos y esos datos tienen que estar validados y tiene que ser fácil la parte del manejo de las reglas de negocio. En las aplicaciones Customer Facing, el foco en realidad está en la interfase de usuario y de esto depende mucho de que ese cliente final pueda adoptarlas o abandonarlas si no le gusta cómo fue la interacción. En GeneXus tenemos dos generadores que nos permiten generar todo tipo de aplicaciones. El primero de ellos es el que llamamos GeneXus Framework. Es en lo que hemos venido trabajando en los últimos 20 años, es el generador web tradicional y es el que ha acompañado toda la evolución de las páginas web. El segundo es el generador Angular, que es un generador nuevo, con una plataforma nueva y una tecnología de generación nueva. Esta nueva tecnología nos permite que en breve podamos tener otros generadores, como por ejemplo React o Vue.js. Y en GeneXus, cuando usamos cualquiera de los dos generadores, se va a generar tanto el frontend como el backend. Y para el backend vamos a poder elegir también en qué lenguaje lo queremos generar, como por ejemplo .NET, .NET Core o Java. Si bien con los dos generadores podemos generar todo tipo de aplicaciones, algunos de ellos tienen más ventajas que otros en algunas cosas y vamos a ver analizarlos. Vamos a empezar hablando del generador tradicional GeneXus Framework. Bueno, vamos a comenzar hablando del generador GeneXus Framework, que es el generador web tradicional. Es un generador muy probado, se han generado miles de aplicaciones web. Las aplicaciones son aplicaciones potentes, tanto en la parte del frontend como en la parte del backend. Y una de las cosas más interesantes que tiene este generador es que nos permite hacer una buena validación de los datos ingresados por el cliente. Para eso tenemos la validación campo a campo y también tenemos el manejo de los eventos en el cliente, en el servidor, lo que nos facilita poder asegurar cumplir la regla de negocio. Este es un cliente además que puede manejar formularios complejos, porque tiene patrones con los cuales se puede generar varios objetos automáticamente y obtener una cierta funcionalidad. A raíz de esta ventaja que dijimos de la validación de datos,
el usuario puede quedarse tranquilo de que las reglas de negocio se están cumpliendo. Así que es muy bueno para aplicaciones de back office, pero también sirve para poder generar aplicaciones muy buenas customer facing. Este generador está siempre actualizado tecnológicamente, por lo cual podemos asegurar de que está siempre vigente para ser utilizado. El generador Angular es un generador nuevo, generado con tecnología de punta. Angular es un framework de Google, open source para JavaScript, que está muy testeado, ya está en la versión 12, es muy eficiente para generar aplicaciones con muchas demandas en lo que es la interfaz de usuario, y se especializa justamente en facilitar o tener una mejor velocidad de renderización de la página en el browser. Esto lo hace ideal para aplicaciones customer facing, si bien se puede hacer cualquier tipo de aplicación con este generador. Hoy en día, como Angular ya tiene su nombre, muchas de las empresas piden que la aplicación ya sea hecha directamente en Angular. Y justamente este generador nos viene como anillo al dedo a los desarrolladores para resolver este problema. Y para aquellos desarrolladores que quieren seguir desarrollando a mano en Angular, por ejemplo, este generador también provee utilidad porque podrían seguir generando el frontend a mano, programándolo a mano, y utilizar GeneXus para que les genere el backend. Y al revés, también, si hay empresas que están especializadas en generar servicios, podrían utilizar el generador Angular para que les cree el frontend en Angular. Y una de las cosas interesantes que también tiene este generador es que si tenemos una aplicación mobile nativa generada en GeneXus, se puede convertir fácilmente a una plataforma web. Entonces, con todas estas cosas dan muchas ganas de probar este generador. Entonces, ¿cómo hacemos para probar esto? Bueno, primero que nada tenemos que instalar algunas herramientas y para eso podemos ir al wiki, en la parte de prerequisitos de Angular, que están los pasos para seguir. Después vamos a crear en la KB un objeto panel y después vamos a setearlo para que genere con el generador Angular en la parte de environment. Todos estos pasos los pueden encontrar en un video del curso de GeneXus Core que se llama Primeros Pasos con Angular. Así que lo invitamos a probar esto. Bueno, hasta ahora hemos visto un poco del lado del desarrollador cuáles son los beneficios que tienen estos generadores. Ahora le voy a pasar con Alejandro, que le va a hablar de cuáles son las estrategias que se está usando en nuevas tecnologías de generadores que va a permitir blindar al desarrollador GeneXus ante los cambios de la tecnología en las aplicaciones web. Excelente, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más técnico, un poco, obviamente partiendo de la base de lo que Rodolfo ya dijo. Vamos a hablar tanto del generador, del GeneXus Framework o de nuestro generador web, y también vamos a hablar del generador Angular, principalmente del generador Angular, porque es el más nuevo y donde tenemos más tecnología novedosa. Entonces, para hablar del generador Angular, voy a utilizar como guía, si se quiere, los principios de diseño que utilizamos para crear este generador. Para crear este generador tuvimos, hay más principios de diseño que este, pero básicamente son, primero obviamente, lo que nosotros queremos en todas las aplicaciones es desarrollar una buena arquitectura, tener una buena arquitectura como base de partida, eso es clave, ¿sí? Estos principios de diseño también van de los más sencillos para nosotros a los más complejos, si se quiere. En segundo caso, el segundo principio de diseño que tuvimos es que sea extensible desde su médula. ¿Sí? Por diseño ya lo pensamos de principio para que sea extensible. Y luego, el otro principio de diseño que tenemos es que queremos explotar obviamente al máximo las características de la plataforma objetivo, que en este caso es Angular. Y el último que enumero aquí, principio de diseño, y este es el más difícil, lejos que los otros y bien complejo de hacer y consideramos que es un logro nuestro, generamos código como si fuera programado a mano, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco cómo se refleja esto en el generador, estos principios de diseño y a partir de eso, qué ventajas hay para el usuario GeneXus en este generador. ¿Sí? Entonces, por un lado, arquitectura, ¿sí? El primer principio de diseño. ¿Cómo es la arquitectura de un programa? Acá quiero encararlo de dos puntos. ¿Cómo es la arquitectura del programa generado? Y un poco también empezar a hablar de extensibilidad. Desde el punto de vista del programa generado, la arquitectura es una arquitectura de 3 capas. Esto, como bien explicó Rodolfo al principio, estas 3 capas que ustedes ven ahí en la presentación están corriendo en el frontend, o sea, en el browser, ¿sí?
Hay una primera capa, la de arriba del todo, que es de User Interface. Ahí es donde se genera los controles que se utiliza, que la aplicación presenta, ¿sí? La segunda capa, la del medio, que le llamamos componente, pero en realidad es una capa antes se llamaba Code Behind, es una capa que viene a tener la lógica de negocios y parte del controlador de UI, ¿sí? Y la tercera capa es lo que le llamamos el conector, que es el que accede a los datos en el servidor y viene a ser el representante de los datos en el frontend, o sea, en el browser, en el cliente. Por otro lado, a ver, una de las cosas que ya se ve acá es, uno de los principios de diseño que hablaba, es que en cada una de estas capas, por ejemplo en la de User Interface, nosotros usamos controles, ¿sí? Esos controles están implementados no en el generador Angular, sino que es una biblioteca de controles que nosotros implementamos y desarrolla o representa todos los tipos de controles que se pueden utilizar en GeneXus. Esa biblioteca es externa al generador Angular, es un paquete con un desarrollo independiente que puede ser utilizado por el generador Angular o por cualquier otro generador o por un equipo desarrollando a mano. Quiero decir, es independiente del generador. Por otro lado, en la capa de componente que estábamos hablando, todo lo que es el API de GeneXus, o sea, las funciones que uno utiliza en GeneXus para, por ejemplo, en un objeto, para acceder a modificaciones en strings o lo que sea, lo que nosotros llamamos el API de GeneXus, está implementado en otra biblioteca que también es independiente de generador Angular, está hecha en TypeScript y JavaScript, le llamamos el API Library o la Web Standard Functions. Esa biblioteca es de vuelta un paquete externo independiente de generador Angular, utilizable por cualquier generador, incluso por un desarrollo a mano, si se diera el caso, ¿sí? Entonces, también en la capa de conector utilizamos ese mismo formato. Entonces, el generador Angular al final lo que hace es generar la base Angular, pero todo lo que es controles, API, que es buena parte del código, está generado utilizando paquetes externos, como podría ser paquetes de un tercero, que son bibliotecas nuestras desarrolladas por nosotros, pero están pensadas para que sean proyectos independientes. Eso por un lado, pensando en los fuentes generados. Por otro lado, y ahí se ve en el recuadro blanco, digamos, eso es lo que genera el generador Angular, ¿sí? Genera para la capa de UI lo que viene a ser el HTML, ¿sí? Que en realidad es un template Angular. Para la capa de componentes genera un TypeScript donde está la lógica de negocios, y también lo mismo para la capa de conector. La particular que quiero nombrar acá es que el generador Angular está pensado, fue desarrollado con tecnología de generadores tradicional, vamos a llamarle. Si nosotros tenemos una tecnología de desarrollo de generadores que tiene 30 años de desarrollo, es totalmente propietaria nuestra y la hemos desarrollado en el correr del tiempo en función de las necesidades nuestras, es muy buena para nosotros, nos funciona muy bien, pero tiene una curva de aprendizaje muy empinada, ¿sí? Entonces, cuando desarrollamos el generador Angular, una de las cosas que queríamos era tener extensibilidad a todo nivel, incluso a nivel de código del generador. Entonces, decidimos utilizar tecnologías como hacer el generador, en lugar de hacerlo en Prolog, que lo utilizamos para nuestro generador tradicional, nuestros generadores que ya tenemos en la calle, generador web, generador Java, generador Netcore, utilizamos Prolog y nuestra propia tecnología de generadores. Para Angular decidimos utilizar C# y String Template, que es un lenguaje de templating muy común para implementar el generador en sí mismo. Es decir, ahora, ¿por qué? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Para eso vamos a empezar a hablar de extensibilidad. En GeneXus digamos que hay un punto de extensibilidad que es el obvio, y los que trabajan en GeneXus, que es principalmente hay dos puntos de extensibilidad. Uno a nivel de User Interface para controles, que le llamamos User Control 2.0, y otro los External Objects, que vienen a ser extensibilidad a nivel de APIs o de bibliotecas, ¿sí? Incluso ahí pueden ver en la transparencia un User Control 2.0. Ese User Control está hecho dentro de GeneXus, y lo que hace es permite incluir un control de una biblioteca que se llama PrimeNG. Esa biblioteca se puede utilizar para C#, para React o para cualquier tipo de lenguaje objetivo, ¿sí? Nosotros acá lo estamos incluyendo para usar en el generador Angular. Ese es un punto de extensibilidad dentro de GeneXus, igual que los External Objects. Pero el otro punto de extensibilidad que quiero hablar, el punto de extensibilidad a nivel de código. Es decir, nosotros, el generador Angular, ya que está basado en bibliotecas externas al generador, se pueden branchear esas bibliotecas y modificar o sustituir por otras, ¿sí? Y modificar de esa forma, por ejemplo,
la forma de implementar el API de GeneXus o la forma de implementar los controles de GeneXus, ¿sí? Además, por otro lado, el generador, los fuentes, los templates del generador están en la distribución de GeneXus y son modificables, o sea, también se podría modificar el generador mismo, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué? Digamos, un poco el porqué de esto es porque nosotros queremos simplificar la forma de hacer generadores, ¿sí? Y bueno, y un poco la prueba de esto y un poco la prueba de concepto nuestra de esto fue que un equipo que está hace unos meses trabajando, que se basó en el generador Angular, lo utilizó para hacer un generador para una plataforma que se llama WeChat. WeChat es es el WhatsApp de China, ¿sí? Pero es un poco más potente que WhatsApp, ¿sí? Una cosa que tiene WeChat es que es un WhatsApp donde se mensajea, pero además se pueden correr aplicaciones adentro de WeChat. Entonces imaginen, por ejemplo, que estoy en un restaurante con mis amigos y el restaurante tiene una aplicación que corre dentro de WeChat, entonces yo podría juntarnos y con el equivalente al WhatsApp chino, con el WeChat, yo podríamos juntarnos todos y pagar cada uno la parte de nuestra cuenta, ¿sí? O hacer cosas por el estilo. Es decir, se pueden desarrollar aplicaciones que corren dentro de WeChat. De hecho, hay 3 millones de aplicaciones desarrolladas para WeChat y hay 1.200 millones de usuarios de WeChat, ¿sí? Entonces es algo bastante grande. Se hizo un generador modificando las fuentes de generador Angular para esta plataforma. Ahí pueden ver la presentación de Luciano Silveira que habla un poco de este generador y describe y cuál es el objetivo. Se las recomiendo. El otro concepto, el otro criterio de diseño que utilizamos es poder explotar al máximo las ventajas de la plataforma. En ese sentido, ahí enumeramos algunas cosas que tenemos implementadas en el generador. Estas cosas no vamos a escribirlas ahora porque nos llevaría una presentación en sí misma, pero básicamente utilizamos características del lenguaje objetivo, en este caso Angular, o cosas que nos habilita hacer Angular para agregar implementaciones que optimizan diversas características de la aplicación generada. En particular, quiero detenerme en una que es bien importante, que es la actualización del DOM que hace Angular. Esto es la razón de ser de Angular, ¿sí? Esto es la feature más importante de Angular. Si uno pregunta, ¿qué es lo que hace Angular? Angular lo que hace es una muy eficiente actualización del DOM, ¿sí? ¿Esto en qué se traduce? En una muy buena experiencia del usuario. La actualización del DOM es algo nada menor y muchas empresas están dedicándose a hacer esto. Angular es una de las ganadoras en ese sentido porque tiene un mecanismo muy bueno, muy rápido, muy eficiente, que se basa en algo que llaman un change detector, un detector de cambios que está continuamente monitoreando qué datos cambiaron y en base a los datos que cambiaron lo que hace es actualizar del DOM exclusivamente la porción de la user interface que refleja ese cambio, ¿sí? Ahora, para lograr eso, Angular lo que está haciendo en todo momento es, cada vez que detecta algo que podría haber cambiado los datos, dispara una detección de cambios, ve qué cambió, dispara una actualización del DOM y así continuamente, ¿sí? Entonces eso, si bien es muy muy eficiente y está muy bien hecho, la realidad es que se puede hacer mejor. De hecho, Angular provee un modo de uso que lo que habilita es al programador decirle, bueno, ahora apaga la detección de cambios, ¿sí? Que yo te voy a decir cuándo tenés que hacer la detección de cambios. Entonces es un mecanismo que si bien es rápido, puede ser más rápido si el programador se toma el trabajo de incluirlo en su desarrollo, ¿tá? Lo cual tiene un costo de desarrollo y un costo mucho más alto de mantenimiento, ¿sí? Entonces es una feature que a veces se implementa y a veces no se implementa. ¿A qué voy con esto? Que bueno, nosotros por otro lado, en GeneXus tenemos una base de conocimiento, esa base de conocimiento nosotros sabemos qué hay en el layout, nosotros sabemos en los eventos qué se modifica, entonces tenemos toda la información para poder decirle al detector de cambios qué es lo que cambió. ¿Sí? Entonces nosotros lo que incluimos en la último release del generador Angular es esta característica, la posibilidad de apagar el mecanismo de detección automática y que digamos, el programa generado por el generador le dice cuándo es que tiene que realizar la detección de cambios. Lo cual es una ventaja muy grande, ya que incluso podemos llegar a hacer algo que es más rápido que programado, potencialmente más rápido que algo programado a mano. Entonces, otra característica que quiero nombrar de Angular es importante, es la frecuencia de liberación de versiones.
ellos no liberan versiones cuando tienen una determinada cantidad de features o por features, sino liberan versiones por fecha. Es decir, 2 veces al año se libera una versión de Angular. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Cada 2 veces al año potencialmente pueden venir breaking changes. ¿Sí? Es así que el equipo de Angular lo que provee es un conversor de la versión anterior a la siguiente. Ahora ese conversor funciona muy bien porque lo hemos probado. De hecho lo usamos nosotros cuando tenemos que convertir el generador de una versión a otra. Ese conversor lo que hace es convertir la aplicación para que siga funcionando, ¿tá? Pero no la convierte, nos ha pasado, creo que fue el cambio de 9 a 10, nos pasó que no la convierte de la forma más óptima. Es decir, de todas formas hay que revisar el código, tomar decisiones para poder aprovechar lo que la nueva versión de Angular trae. ¿Sí? Eso nos pasó a nosotros en uno de los cambios de versión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si un equipo desarrolla a mano en Angular, para no generar deuda técnica y no quedarse en la versión anterior de Angular, tiene que 2 veces al año correr ese conversor y luego evaluar si tiene que hacer revisión de código, pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado, nosotros con GeneXus lo que nos comprometemos es, una vez liberada la siguiente versión de Angular, en la próxima versión de GeneXus, nosotros vamos a tener actualizado eso, lo cual genera que no haya una deuda técnica desde el punto de vista de la plataforma que se está utilizando, en este caso Angular. ¿Sí? Esa es otra ventaja de utilizar un generador para generar aplicaciones. Bien, ahora vamos a hablar un poco del último criterio de diseño que les decía, que es nosotros queremos generar código como si fuera hecho por una persona que lo escribió a mano. Y eso es muy difícil. ¿Sí? Siempre los generadores, si uno ve el código, tienden a ser algo bien críptico, complejo, y es entendible porque está el código generalizado para que sea fácil de generar, para generar lo menos posible. Entonces tiende a ser complejo de leer. Nosotros teníamos varias razones por la cual hacer que este generador en particular, tratar de ir lo más posible a que se parezca el código que genera a algo hecho por un ser humano a mano, por un programador a mano. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, estamos generando aplicaciones web. Si las aplicaciones web requieren una optimización de la cantidad de código escrita, que es difícil superar a un ser humano en eso. ¿Sí? Pero, a ver, tomándose el trabajo y se puede hacer, incluso se puede hasta mejorar. De hecho, lo logramos en este generador. Nosotros estamos generando con determinados criterios que permiten minimizar la cantidad de código que metemos en los templates Angular, minimizar la cantidad de código que metemos en la capa aquella que yo les comentaba hace unos minutos de componente. ¿Sí? Y además logramos hacer en el código mismo, cuando uno genera Angular en modo distribución, logramos incluir minificaciones que no hacen ni los minificadores, digamos, ¿sí? Nosotros podemos escribir código de una forma que no pueden ni siquiera superarlo los minificadores. ¿Sí? Eso lo incluimos en la versión. Esa es una de las razones. La otra razón, y yo diría que hasta más poderosa que esta, es que queremos que el código se pueda leer un ser humano y evaluarlo, y verlo lo bueno que es. Digamos, nosotros estamos generando muy buen código, queremos que se le pueda hacer una review. De hecho, nos han pedido que se pueda revisar el código. Este código es totalmente revisable, uno lo ve y es un código, parece escrito por un ser humano, que es justamente el objetivo. Además, por otro lado, una de las características, o si se quiere, de las barreras de adopción de una herramienta que está basada en generadores de código es algo que se llama lock-in. ¿Sí? Cuando un equipo tiene que pensar si va a utilizar o no un producto que usa generadores, lo que tiene es que está pensando en si utiliza el generador, si queda encadenado el generador. ¿Sí? En determinado tipo de generadores eso puede pasar, no con los generadores GeneXus, pero en determinado tipo de generadores eso puede pasar, que el código es tan críptico y tan complejo que si uno tuviera que decir, bueno, no uso más el generador y lo sigo manteniendo a mano, no puedo. ¿Tá? Entonces ahí queda en el lock-in, queda atado al generador. Nosotros una cosa que queremos cada vez ir mejorando y al final garantizar es que, ok, si mañana se quiere continuar con toda la base de código generado a mano, se puede. ¿Sí? O sea, de hecho el generador hasta es un poco más fácil porque el generador genera todo igual, digamos, es como si lo hubiese hecho un solo programador, digamos, toda una base de código enorme hecha por un solo programador, es todo parecido. Entonces esa es una de las razones
también poderosas por las cuales queríamos hacer un generador que generara como si fuera código generado por un ser humano. Bueno, entonces estos principios de diseño básicamente es una buena arquitectura, la tenemos, es extensible por diseño como les acabo de mostrar, explotamos al máximo las características de la plataforma objetivo, que de hecho lo hacemos en extremos que puede llegar a ser complejo para alguien programando a mano, y generamos código que es equivalente al hecho por un ser humano, digamos, lo cual nos permite evitar lock-in, minimizar la cantidad de código. Es algo que realmente era un objetivo importante que queríamos tener en este generador ya del principio, del principio de diseño, del comienzo. Bien, entonces, ¿en qué estamos con el generador Angular? Se liberó un U4 donde fue pre-release, eso ya pasó, se liberó en release en el U5. En el U6 estamos incluyendo, entre muchos arreglos y muchas mejoras, estamos incluyendo esto que les comentaba de la generación del change detection automática. Entonces lo que los invitamos es a que lo prueben. Bueno, vamos a hablar unos minutos ahora de qué pasa con nuestro otro generador, como bien mostró Rodolfo al principio. Nosotros tenemos nuestro GeneXus Framework, nuestro generador web, que es nuestro generador que tiene 20 años de desarrollo, basado en nuestra tecnología principal de generadores y más desarrollada. Es un generador que, como Rodolfo decía, vio crecer a lo que es la plataforma web, digamos, cruzó todas las etapas y se desarrolló y se mejoró, pensando siempre en la última tecnología. Este generador hoy es nuestro generador principal. Tiene todas las características que implementa GeneXus. Este generador la genera, Single Page Application, PWA, Design System Object, User Control 2.0, el import from Sketch, absolutamente todos los layouts abstractos. Tiene muchos años de desarrollo, le estamos incluyendo todas las cosas que GeneXus va agregando y lo vamos a seguir haciendo por el tiempo que este generador viva. La idea no es ni que Angular sustituya a esto, y un poco ese es el punto que quiero hacer acá. La idea no es que Angular sustituya a este generador ni nada por el estilo. La idea es que convivan los dos generadores, cada uno con sus ventajas y desventajas, como indicaba Rodolfo al principio. Pero sí lo que estamos queriendo es buscar un camino de convergencia entre los dos generadores. Primero porque con el generador Angular aprendimos muchas cosas y que queremos que el generador web las tenga, ¿sí? Entonces ese camino de convergencia, una de las cosas que queremos es poder incluir características de cosas que aprendimos en Angular en el generador web. En particular, una de esas características es las bibliotecas. Nosotros hoy tenemos una biblioteca de API del generador web y una biblioteca de API del generador Angular. La idea es hacer converger esas dos bibliotecas en una. Entonces, a nivel de las bibliotecas estamos comenzando un proceso que nos va a llevar a esa convergencia. Por otro lado, en lo que es ya más tecnología, queremos que el generador web utilice la misma tecnología de extensibilidad del punto de vista de external objects que tenemos en el generador Angular. ¿Sí? Eso quiere decir external objects que se puedan incluir importados a través de NPM, que se haga un NPM install y se instalen las referencias, digamos, etc. Eso es algo que estamos también comenzando a trabajar en eso y lo tendremos en el generador web en las próximas versiones. Entonces, al final, y para ir cerrando, no se puede predecir el futuro, ¿sí? De hecho, en los últimos años hemos duramente aprendido que no se puede hacer. En el mundo del desarrollo de las aplicaciones web es más que difícil saber qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la tecnología mainstream próxima, ¿sí? Cuál va a ser el gran hito próximo. No se sabe, el que lo prediga corre un riesgo enorme de equivocarse. Ahora, nosotros lo que sí sabemos es que tenemos tecnología de generadores para desarrollar lo que sea necesario, o mejor dicho, si hay una tecnología mainstream que saca la cabeza entre el resto de las tecnologías que hay, nosotros la vamos a generar. Porque al final el compromiso que nosotros tenemos es que si ustedes utilizan GeneXus, nosotros nos encargamos de tenerlos en la punta de la tecnología. Muchas gracias.